porque fue el objetivo por el cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que usted pudiera disfrutar del acercamiento hacia Dios, de una comunión con Dios, y que en esta tarde, a través de el programa, usted pueda conectarse a través de la palabra con el diseño de Dios para su vida, y que pueda, hermano amado, tomar conciencia de lo que Dios propuso y preparó para usted. Y que no se le olvide, mi amado hermano, amigo y todos aquellos que están en sintonía de su programa, bendiciones, Cristo viene, ya las señales están cumplidas, la trompeta está por sonar, todas las señales se están dando, mi amado hermano, es incontenible la venida de Cristo, todo está convergiendo hacia el propósito de Dios, todo está convergiendo para que se dé lo que está establecido en la Escritura. Y por eso, mi amado hermano, es necesario el perfeccionamiento de la obra en usted a través de la palabra, porque eso lo dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar a los santos, hermano amado, para que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y como llevamos una secuencia de temas, hoy queremos seguir compartiendo esa secuencia de temas con ustedes. A través del YouTube también usted puede seguir los programas que hemos estado grabando, y a través de las redes sociales puede hacernos llegar sus inquietudes, puede hacernos llegar sus preguntas, de una forma interactiva también, a través del mensaje de texto, a través del WhatsApp. Y hermano amado, de verdad que cada día estamos viviendo la gloria del Señor en nuestras vidas, pura gloria de Dios delante de nosotros, conforme a lo que dice la palabra, que el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y que la Biblia dice, mi amado hermano, que en el libro de Salmos capítulo 103, la Biblia dice que el bien y la misericordia también nos sigue cada día. Así que, creyendo eso, habiendo Dios dicho eso, hermano, ¿qué más nos queda a nosotros que aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aceptar el poder de su resurrección? Hermano amado, confesar a Jesús como nuestro Salvador, entrar bajo el pacto de la sangre de Jesús y vivir, hermano, en la gloria del cielo, porque es la conexión que nosotros tenemos al diseño divino. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que en esta tarde pueda usted ser sanado, pueda usted ser liberado, pueda tener una visitación del Señor en su vida en esta tarde, y usted pueda ver la mano de Dios a favor suyo, usted pueda disfrutar de la bendición de Dios a favor de su vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta tarde te pedimos, Dios de los cielos, conforme a lo que dice tu palabra, Dios, que pidiendo en oración cualquier cosa tú la concederías. Hoy te pido que si hay algún enfermo en su casa sea sanado, que hoy tu mano sanadora, Señor, pase sobre el cuerpo de las personas que estén allí postrados en enfermedad, se puedan levantar, Señor, para dar testimonio de que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios que cumple lo que tú prometes, y que todo lo que está establecido en tu palabra es una verdad y una realidad. Señor, aquellas personas que están deprimidas, que necesitan una voz de aliento, que tu Espíritu Santo sea ministrando sus corazones, sea ministrando sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta tarde todas las personas que son tuyas puedan oír la palabra de Dios conforme a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, como quedamos la semana pasada, estábamos viendo que el pueblo de Israel era muy dador, pero era poco espiritual. La iglesia hoy día es muy espiritual y poco dadora y cumplidora de los propósitos que son en la palabra de Dios. Ayer que estaba en la ciudad estaba en Caracas haciendo unas diligencias, pude notar que a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde los testigos de Jehová estaban evangelizando. Y yo dije, mira esta gente que no tiene la revelación del conocimiento de Dios, esta gente que no tiene el poder de Dios que nosotros tenemos, pero sin embargo se apasionan por hablarles a otros y por compartir la fe que tienen. Y nosotros que tenemos la llave del reino, nosotros que tenemos el poder, que tenemos la autoridad, que ponemos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hermano amado, muchas veces la gente se limita solo a vivir una religión dominguera. Y cuando nosotros hablamos, mi amado hermano, de poder compartir y de dar, no es solamente en lo financiero, es también dar, mi amado hermano,
esa palabra de bendición que Dios puso en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y que puede traer vida, mi amado hermano, a muchas personas a través de lo que da. Porque justamente ese es el propósito de la semilla. Ninguna semilla es estéril, ninguna semilla es infértil. Lo que se hace infértil es la tierra donde es sembrada. Y, hermano amado, el propósito de la semilla es impartir vida. De hecho, ahí también viene la palabra, como le llaman en portugués, semilla, que significa, mi amado hermano, algo que lleva vida dentro, algo que cuando cae en tierra germina. Y, hermano amado, qué mejor semilla que el evangelio eterno, que cuando germina en tu espíritu, transforma tu realidad. Y, hermano amado, la escasez y la prosperidad es algo netamente espiritual. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y nos vamos a dar cuenta, mi amado hermano, los principios espirituales que rigen tanto la bendición como la escasez y la necesidad, mi amado hermano, y todo tiene que ver con los principios espirituales que tú estés aplicando. Y hay una máxima que no se puede negar: la mayoría de los problemas financieros tienen raíces espirituales. Y, hermano, se debe a la relación que la persona tiene con Dios. No es por pecado ni maldición, sino a causa de su relación con Dios. Y que mucha gente tiene que, hermano amado, buscar lo que se le pierde. Y que justamente tiene que tomar conciencia de la obra que ya Jesús alcanzó para ellos en la cruz del Calvario. Y como he dicho en algunos otros programas, si la obra de Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente para ti, no sé qué va a ser suficiente. No sé qué estrategia vas a utilizar para sentirte pleno, realizado y satisfecho en aquello que Jesús estableció para ti. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Nadie puede hacer nada si no les es dado desde arriba. Nadie puede hacer nada, mi amado, si no es para cumplir el propósito eterno de Dios. El verso 3 dice: y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y note algo: a pesar de que Dios sustentaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se sentía satisfecho, no se sentía lleno, no se sentía pleno. Y, amado hermano, el propósito de la bendición es que tú te puedas sentir lleno, satisfecho y realizado en aquello que Dios ha preparado para ti. Es lo que hablábamos el programa pasado, que si el sueldo no te alcanza y no te sientes satisfecho con el sueldo que tenés, tenelo por seguro, que así te ganes 10 sueldos mínimos, no te va a alcanzar. Porque la cuestión no radica en lo que posees, ni la necesidad tiene que ver con lo que posees, sino con las cosas que Dios te ha dado y Dios ha preparado para ti. Según el libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, donde dice: a los ricos manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Porque ese fue el propósito de la creación, que el hombre disfrutara de las cosas que Dios había preparado para él, de que el hombre disfrutara las cosas que Dios había previsto para él. Y el propósito de la palabra, mi amado, conforme lo que dice el mismo libro de Mateo, capítulo 24, que dice que y será predicado este evangelio del reino y luego vendrá el fin.
Y nos tenemos que enfocar en predicar todo lo que concierne al reino y al evangelio eterno para que puedan suceder las cosas que tienen que suceder, mi amado. Ahora, debes saber que las posiciones administradas por ti no son tuyas. Tú eres solo un administrador, pues la escasez denota conflictos espirituales. Aún tú no eres dueño ni de tu propia vida. Aún tú no eres dueño ni del futuro, porque no sabes cuándo te vas a morir, no sabes, hermano amado, por mucho que tú leas los horóscopos, por mucho que tú busques santeros, por mucho que tú busques brujos, tú no sabes, hermano amado, hasta qué día tú vas a vivir y la eternidad, dónde la vas a pasar. La única forma en que tú puedas asegurar la eternidad es cuando estás a través del pacto en la sangre de Cristo Jesús, que es el que trae redención y transformación a tu vida. Oiga bien, la cuestión radica, mi amado hermano, en cambiar los hábitos de vida que tú estás llevando, cambiar los argumentos, derribar todas esas fortalezas mentales que te han impedido disfrutar del propósito y de la bendición de Dios. Y que no son solamente clichés, porque hace unos años atrás estaba muy de moda el cliché: cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Hermano amado, no es cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir, porque igual son pensamientos, igual son estrategias humanas y cosas humanas. Y realmente, aunque lo divino tomó la humanidad, hermano, para manifestarse, lo humano no va a hacer que lo divino se manifieste, si no tiene un propósito eterno. Oiga, usted puede ser muy generoso y dadivoso, pero si no está consagrado, le va a suceder como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy dador. El pueblo de Israel, mi amado hermano, cuando era para darle a la obra de Dios, no escatimaban esfuerzos para dar, pero no eran consagrados. Eran personas arrogantes, tercas. Eran personas, mi amado hermano, impetuosas. Eran personas no renacidas y convertidas, y por lo cual siempre vivían en conflictos espirituales. Y en viceversa, tú puedes ser muy santo, pero no dador, fácilmente no vas a recibir porque no das. Mire, la estructura de la ortodoxia bíblica es muy diferente a la ortodoxia de nosotros. Desde el momento que nosotros nacimos, nos van predisponiendo a ser egoístas. Desde el momento en que somos nacidos y empiezan a formarnos y a criarnos, nos crían bajo un pensamiento y un concepto egoísta. Tanto así que en la iglesia hay gente que tiene muchos años en la iglesia y son tan egoístas que son incapaces de compartir el evangelio a otra persona. Yo siempre tomo de manera jocosa este decir: hay gente tan tacaña que lo único que da son problemas. Hay gente tan tacaña que no da ni las gracias y mucho menos comparten las verdades del evangelio eterno. Y el propósito es justamente eso, porque el primer dador fue Dios. Dios fue una de las personas que dio ejemplo de lo que es dar. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso tú tienes que tienes que tomar conciencia de que el dar tiene que ver con acciones, hermanos, de cambiar y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que incluso para amar a otra persona, no es porque tú sientes amar, aunque el amor eros o el amor de pareja nazca como un sentimiento, como una atracción, después de cierto tiempo ya no es un sentimiento, ahora es una decisión. Y cuando nosotros damos consejería matrimonial, a veces la gente nos dice: pastor, es que ya el amor se me acabó, es que ya el amor se me murió. Y es imposible que se muera el amor, porque el amor no es cuestión de sentimientos, el amor es cuestión de decisión. Tú decides amar, tú tomas la decisión de amar, y aún sabiendo y conociendo el carácter de la persona con la que decidiste compartir tu vida, decides amarla. Y por eso es que Dios decidió amarnos a nosotros, no que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros, aún sin conocernos. Entonces, la fe
Y la transformación empieza, mi amado hermano, con empezar a transformar esa conducta egoísta que nosotros tenemos de solo recibir y de creer, mi amado hermano, que merecemos todo y solamente recibir. Y de hecho ya la gente, mi amado hermano, le ha cambiado la estructura a Dios, porque piensan que Dios es solamente un depósito de peticiones y no lo ven, mi amado hermano, como el Padre amoroso, justo, que suple todas las necesidades de la persona, según lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19, donde dice, mi amado hermano, que Él suplió toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces la gente solamente está, hermano, con la mentalidad de oveja pedigüeña, de solo estar con la mano levantada esperando que alguien haga algo por ellos, o de que alguien tenga misericordia de ellos solamente, y no cumplen los principios de bendición, mi amado. Ahora, tienes que comprender algo. El hecho de que los profetas de Baal te hayan despojado, el hecho de que los profetas de Baal te hayan engañado, el hecho de que hayan levantado polvo en cuanto a la doctrina del dar o en cuanto a la doctrina de la prosperidad, no quiere decir que esa sea una doctrina antibíblica. Es una doctrina bíblica. Los principios tienes que cumplirlos para que puedan surtir efecto en ti. Los principios, mi amado hermano, son inmutables. Los principios no son negociables. Ahora, cuando la gente desconoce los principios de Dios, lógico es que van a ser manipulados, van a ser, hermano amado, engañados, van a tergiversar los propósitos de bendición que tienen el dar, y se van a robar, mi amado hermano, las múltiples bendiciones y beneficios que hay en el dar. Dios no te quiere pobre. Deuteronomio capítulo 26, verso 11. Deuteronomio capítulo 26, verso 11. La cuestión de todo radica en los principios que tú estás aplicando a tu vida. Hermano, amigo, los principios son inmutables y traen beneficio a quien los aplique. Ahí no está diciendo netamente al cristiano, ahí no está diciendo netamente al religioso, ahí está hablando en un término superlativo, donde todo aquel que aplique en su vida principios va a ver el efecto de la palabra siendo una realidad en su vida, porque la misma Biblia habla, ama la sabiduría y ella te va a recompensar. Y en la cultura hebrea, los hebreos dicen que si tú amas la palabra te va a amar, porque lo que tú amas te va a recompensar y te va a gratificar. Mira lo que dice el verso 11: y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Es para alegrarse por todo el bien que Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y tú dirás, pero bueno, ¿y cómo Mateo 24 dice que va a haber hambruna en algunos lugares? Por eso usted tiene que aprender a aplicarle la hermenéutica a la palabra. La Biblia habla de hambrunas en algunos lugares, pero no habla de que usted también vaya a pasar hambre. No está específicamente dando un apellido o un nombre, sino habla de lugares. Y lógico, se está pasando, mi amado hermano, se está pasando un impasse donde la gente está desesperada buscando alimento. Y sin embargo usted se da cuenta que para los hijos de Dios nunca ha faltado nada, porque todavía se sigue cumpliendo la palabra en el libro de los Salmos, que dice, mi amado, que el Señor no dejará que los justos se acuesten con hambre. Ahora, mi pregunta es, ¿estarás practicando justicia? Si estás viviendo una condición contraria a lo que la palabra de Dios dice que tú tienes que vivir, tú eres quien tienes que revisar tu fe. Tú eres quien tienes que revisar qué áreas de tu vida todavía no han sido tratadas, qué puertas tienes espiritualmente abiertas que tienes que cerrar para empezar a disfrutar de lo que la bendición, de lo que la palabra habla que tú tienes que disfrutar, y de la bendición que tú tienes que disfrutar en tu vida, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando. Porque ese es el propósito, hermano. Jesucristo dijo, antes de ir a la cruz del Calvario, dijo, yo no he venido para abrogar la ley, he venido a cumplirla. Aunque resumió, algunos mandamientos de la ley, todavía siguen establecidos, estructurados y siguen operando. Hay principios que todavía siguen operando. Ahora, que la gente los ha manipulado y los ha tergiversado, eso no es culpa de Dios, mi amado.
Vuelvo a repetir algo que dije al principio de la serie de programas. Dios no te va a pedir la casa, como están ahorita mucho de moda, no, que siembre una casa para que Dios te dé dos. No, Señor, Dios no te va a pedir una casa para que tú te vayas a vivir debajo de un puente, te vayas a pasar alquiler o para que te vayas a estar desposeyendo, mi amado hermano. Cuando Dios te pide algo, Él trata contigo, empieza a poner un sentimiento en tu corazón que tú tienes que llevarlo a cabo, porque la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Por eso yo dije al principio del programa, toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces, de Dios. Pero Dios es el que pone, hermano amado, el querer como el hacer. Nadie puede hacer nada si no le es dado de arriba. El generador de caracteres. Si estás en pobreza, ruina y miseria, te encuentras bajo el espíritu de Egipto. Deuteronomio 26:6. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 26:6, mi amado hermano. Dice así. Deuteronomio 26:6 dice, y los egipcios nos maltrataron. Mira lo que es el espíritu de Egipto. El espíritu de Egipto es maltrato. Y afligieron, maltrato y aflicción. Y date cuenta cuánto maltrato no sufre usted al estar haciendo una cola desde las 8 de la mañana, son las 3, 4 de la tarde y todavía no compra. ¿Cuánta aflicción no sufre usted? Oiga, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Cuando el hombre deja de obedecer los principios de Dios por cumplir principios humanos y argumentos humanos, va a ser afligido, va a estar bajo servidumbre, va a estar bajo yugo, va a estar bajo esclavitud, va a estar bajo necesidad, va a estar bajo opresión. La palabra siervo, hermano amado, tiene la connotación de una persona que no tiene decisión, de una persona que no tiene voluntad, de una persona que no tiene identidad, de una persona que no tiene propósito, de una persona que no tiene sentido, de una persona que vive, hermano, necesitado, alcanzado y solamente va a depender de alguien de alguien del cual pueda tener lástima de él, porque ya en este caso no es misericordia sino lástima. Dios no te quiere, mi amado hermano, cayendo en lazo ni atado, ni desconfiando de la provisión divina. Si tú obedeces, vas a ser bendecido porque vas a accionar los principios que, hermano, están establecidos en la palabra. Mire, si no obedeces, abres una puerta para la escasez y para la enfermedad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Esto es con Biblia armada, porque ¿quién puede refutar lo que está escrito en la palabra? Y más cuando se toman diferentes textos bíblicos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Yo le enseño a la gente y le digo, si usted va a refutar algo, refútelo a través de la palabra, no por lo que usted piensa, ni por lo que usted opina. A mí me interesa es lo que dice la palabra, y si usted va a refutar algo, tiene que refutarlo conforme lo que dice la palabra, porque la palabra fue la que hizo los cielos y la tierra, y sustenta lo que está en la tierra. Dice el Deuteronomio 28:20, dice, enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y locura en todo lo que emprendas. Escucha esto, enviará el Señor sobre ti maldición. La maldición es todo lo contrario a la bendición. La maldición seca, marchita, empobrece. Confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Verso 21 dice, el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Mire que la enfermedad también tiene principios espirituales. Mire lo que dice el verso 22. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y con añublo, te perseguirán hasta que perezcas, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce. No hay revelación, no hay conocimiento, no hay lluvia, no hay sequedad, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Quiere decir algo infructífero, algo doloroso, algo que no produce. Y lógico lo que estábamos hablando la semana pasada,
Dios, hermano amado, tiene el propósito, porque toda semilla es fructífera y la vida en el Espíritu es una vida fructífera. La vida espiritual es una vida fructífera, es una vida que te lleva al propósito y al diseño de Dios. Enfermedades que no pueden ser curadas por médicos, verso 22, y principalmente cielos cerrados, sequedad, derrota, fracaso y burla, versículo 5. Muchos dicen, yo no voy al servicio porque estoy enfermo. Si bien es cierto que la enfermedad no todas las veces es por pecado, pero lo financiero también es una puerta abierta para la enfermedad. Deuteronomio 28, 27. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 27. Vamos a... Deuteronomio 28, 27 dice: te herirá el Señor con furúnculo de Egipto y con tumores, sarna y comezón de la que no podrá ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y lógico que cuando una persona no tiene visión, cuando una persona no tiene revelación, cualquiera lo va a manipular, cualquiera lo va a sugestionar, cualquiera lo va a llevar por el camino del error. Y como decía un amigo mío, en el país de los ciegos el tuerto es rey, porque el tuerto va a direccionar por donde los ciegos van a caminar. Oiga, opresión, robo. Mucha gente se pregunta, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me roban? Pues fácilmente usted se puede leer el versículo 29, el 30 y el 33 del capítulo 28 y se va a dar cuenta que la Biblia dice, sembrarás mucho, recogerás poco. Sembrarás tu semilla y otro lo comerá. Te matas el lomo trabajando para comprar un celular, te doblas el lomo trabajando para comprar cualquier tontería y vienen y te la roban. ¿Pero por qué? Porque tienes que buscar cuáles son los principios que están rigiendo en tu vida. El Señor no te llamó a ser desposeído, el Señor no te llamó para ser robado, el Señor te llamó a poseer porque es lo que dice la palabra de Dios. Hermano amado, somos posesión suya, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en el verso 30, 33 dice, hermano amado, sembraréis mucho y otro se comerá la semilla. Vamos a leer el 30 y el 33. Dice, mire lo que dice acá. Andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino. Más bien, serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Está hablando de adulterio. Y date cuenta, hermano amado, que muchas veces el espíritu de religión, el espíritu de pobreza, lo que más ataca a la gente es con adulterio, con libertinaje sexual, con, hermano amado, toda clase de perversiones sexuales, incesto, homosexualidad, lesbianismo. Y dése cuenta que son principios que están establecidos en la palabra de Dios y que muchas veces la gente los está cometiendo por desconocimiento, conforme a lo que dice la misma palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aunque muchos no quieren ser confrontados por la palabra, a muchos les gusta más vivir el estilo de vida que están llevando, aunque no sea fructífero. Como dice Jeremías capítulo 5, versículo 5, dice, cada quien relincha como caballo en pro de la mujer de su prójimo. Sí, lo dice Jeremías 5:5. Entonces se da cuenta usted que las iglesias, entre más pobres, entre más necesitadas y escaseados están, hermano amado, más viven pendientes de cometer adulterio, más insatisfacción sexual. Dice, versículo 30, te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, mire esto, despojo, está hablando de despojo. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Tienes que irte porque los malandros te quieren matar un hijo, tienes que irte porque los malandros te están buscando, tienes que irte porque te metiste en un mal negocio, tienes que irte porque ya no soportas al vecino, a la vecina. Bueno, vaya usted a saber las excusas, los argumentos y todas las estructuras mentales de fortalezas que se han metido en tu mente. Y no te das cuenta que es un principio espiritual. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 28, versión Biblia de las Américas. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. ¿Qué está queriendo decir? Tienes una finca, vienen los ladrones, te roban. Tienes una finca, te despojan. Bueno, vaya usted a saber las cosas que están sucediendo y aconteciendo. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tu enemigo y no habrá quien te salve. Mira lo que dice acá.
hijos esclavos. Esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos, hermano amado, de prostitución, esclavos de homosexualidad, esclavos de vicios. Mira lo que dice: tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ello continuamente. ¿Qué madre no sufre cuando una hija de 15 años le sale embarazada? ¿Qué padre no sufre cuando su hijo está en la droga, tiene que esconder a su hijo porque los malandros se lo van a matar? ¿Quién no sufre, mi amado hermano, al saber que son las 11, 12 de la noche y usted no sabe dónde está su hijo adolescente? Entonces, eso no es de gratis. Eso tiene que ver con la condición espiritual que tú estás viviendo. Tiene que ver con la condición espiritual que tú estás llevando. Tiene que ver con que tú acomodes tus pasos con Dios, porque en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 16, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Jehová, aún a sus enemigos hace estar a paz con él. Mire lo que sigue diciendo: y no habrá nada que tú puedas hacer. Mandas a tu hijo a un centro de rehabilitación, manda a tu hijo a una casa de rehabilitación, manda a tus hijos, hermano amado, a encuentros, a preencuentros, a posencuentros, a reencuentros, y nada que son libres. Porque es bíblico, mi amado hermano, tienes que empezar a confrontarte y a cumplir los principios de bendición. Mira lo que dice: un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no será más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Mire que hasta la artritis tiene que ver, mi amado hermano, con principios espirituales. Mira lo que dice la artritis: te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con pústula maligna, de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Oiga, es la palabra de Dios. Y como te estoy diciendo, el propósito mío los domingos no es entretener a la iglesia, no es entretenernos acá, hermanos, sino llevarnos a un objetivo, que es que la palabra sea una realidad en la vida de cada persona que la oye. El hecho de tener el programa de televisión es porque queremos llevar una palabra, mi amado hermano, decir cosas que muchas personas no te van a decir, que al sistema religioso tampoco le conviene decirlas, porque se van a ir de la iglesia. Y el propósito no es tener una iglesia llena, hermano amado, de gente entretenida, sino gente fortalecida y establecida en el propósito de la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios empiece a alcanzar la verdad en la vida de las personas que la están oyendo. La gente, hermano amado, va a ser herida con artritis. Verso 35. La pobreza, la escasez son producto de la rebeldía espiritual. Dios no te quiere viviendo la condición de vida que estás viviendo. Y yo puedo decir, esta frase es mía: Dios no te quiere pobre. Libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 19 al 20. ¿Por qué no recibo la bendición? Mucha gente dice, pero tengo años en el evangelio. Y es más, a veces nosotros los pastores, lo digo porque yo también caí en esta, yo le decía, ayune, si no te está recibiendo la bendición, ayune, ore, que la bendición tiene que venir. No, amado hermano, si la bendición no te está llegando, la bendición no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús, confesar a Jesús, vivir una vida recta delante de Dios, y la bendición inmediatamente tiene que alcanzarte. Ahora, si la bendición no te está alcanzando, mi amado hermano, tienes que revisar lo que tú estás creyendo. Muchos tienen la tendencia de la autojustificación. Argumentan, bueno, ¿por qué Dios no me bendice si yo diezmo, si yo me congrego, si yo oro, si yo ayuno, si yo vigilo, si yo ofrendo? ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no han entendido, mi amado hermano, que pecado no es solamente el adulterio, pecado no es solamente la fornicación, pecado no es solamente, hermano amado, el robar. Pecado también tiene que ver con las actitudes de corazón. Pecado tiene que ver, mi amado hermano, con lo que hay dentro del corazón del hombre. Mentira, engaño, injusticia, pesa falsa, sobreprecio. Eso, mi amado hermano, está condenado en la Biblia. Y mucha gente los aplica a su vida. Y aplicando eso, piensan que Dios les está bendiciendo. Y como decíamos el martes, la cuestión no es que te estén bendiciendo, sino cómo estás tú siendo bendecido. ¿Te está bendiciendo Dios o tú tienes que estar engañando para disfrutar de la bendición? ¿Te está bendiciendo Dios o tú tienes que andar manipulando para que la bendición de Dios llegue a tu vida? Mire, no puede ser fornicario pero sí es chismoso. No puede ser fornicario pero sí es criticón.
No fuma ni roba, pero sí miente. Es tacaño, altivo, autosuficiente y misericordia, y aún crees que Dios te puede bendecir de esa forma. Solo tú eres capaz de discernir el área en tu vida en la cual tú estés fallando. Solo tú eres capaz de discernir cuál es el área de tu vida que el enemigo está utilizando como reclamo para operar en esa área en ti. Mira, tú no vas a prosperar porque te cambies de trabajo, ni vas a prosperar porque pactes $1,000 ni porque pactes $2,000. Tú vas a prosperar porque empieces a rectificar el camino por el cual tú estés caminando. Y empieces, mi amado hermano, a cumplir los principios de bendición que la palabra dice que tú tienes que cumplir. Y no me venga a cortar con el cuchillo de cartón, que no, que los pastores piden, que esto, no me corte con ese cuchillo de cartón, mi amado hermano. Si tú eres una persona de fe, eres una persona dadora. Si tú eres una persona espiritual, eres una persona dadora, porque date cuenta, los santeros dicen que son espirituales y son dadores, porque para que le baje el santo, para meterse, para poderse poner los collares, para poderse vestir de blanco, tienen que dar ofrenda. Entonces no me vengas a hacer más espiritual que el diablo a decir que tú no vas a dar ofrenda. Sigue viviendo la vida que estás llevando. Sigue viviendo la vida que tú estás viviendo y después veremos los resultados. Hermano, otra de las cosas que tú no puedes olvidar es que tú no puedes diezmar ni ofrendar por sentimientos. Escucha esto. Tú no puedes diezmar ni ofrendar por sentimientos. Antiguamente la gente diezmaba o ofrendaba cuando el pastor se estaba muriendo de hambre, que decían, ay, vamos a darle una ofrenda al pastor porque no tiene zapatos, vamos a darle una ofrenda al pastor porque tiene que pagar el programa. No, amado hermano. La Biblia dice, ninguno dé por necesidad ni por lástima. Dios ama al dador alegre. Los domingos a la hora del culto dice mucha gente, Dios bendice al dador alegre. Mentiras. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Hermano amado, y tú no puedes dar por sentimientos ni por emociones. Por eso es que te despojan, por eso es que te engañan, por eso es que la gente, hermano amado, han usado, han hecho mala praxis de los principios bíblicos. Hermano, tú no puedes sembrar por sentimientos ni por emociones. Douglas, cambia el generador de caracteres. Una de las formas en que tú puedes apoyar, hermano amado, el programa, ahí salen las cuentas de banco. Si tú quieres ser un participante también de este programa que sea de bendición para otras personas, también puedes sembrar tu semilla y apoyarnos con tu ofrenda. Oiga, no puedes sembrar por sentimientos. Imagínese usted, vaya a sembrar maíz, ahorita que hay pleno verano y que no ha llovido, vaya a ver qué va a cosechar. Si el terreno es arcilloso, la gente no puede cosechar. O sea, el terreno arcilloso es un terreno ácido, es un terreno amargo, gente con amargura, gente ácida, hermano amado, gente infértil. La semilla no va a producir nada en gente, hermano amado, que no tenga formado su carácter. La tierra donde tú vas a sembrar debe ser tierra fértil. No debe haber odio, rencilla, amarguras. Es decir, tienes que sembrar en alguien que diezme. Si tú siembras en alguien que no diezme, estás sembrando en mala tierra. No fructificará tu siembra. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. La sombra que tú recibes es la sombra que a ti te va a cobijar. Y hermano, si diezmas y ofrendas en un ministerio en disciplina, tú también vas a cosechar de la disciplina que esté sufriendo ese ministerio. Si tú siembras en un ministerio, hermano amado, que esté en problemas espirituales, vas a cosechar los problemas espirituales que está en donde estás sembrando. Ser parte de esa disciplina. Si siembras en un ministerio pobre, vas a cosechar pobreza. Si siembras en necesidad, vas a cosechar frutos, porque la Biblia dice, mi amado hermano, que lo que tú siembras cosechas. Si tú siembras en necesidad, vas a cosechar necesidad. Pero si tú siembras en bendición, consciente, das tu semilla, das tu ofrenda, consciente de que lo estás dando porque eres una persona bendecida y agradecida con Dios. No estoy hablando de cantidades. Dios no es un Dios de cantidad. Dios es un Dios de actitud. Nadie le puede poner una cantidad a tu semilla porque todo tiene que ver con tu relación con Dios y con la actitud de tu corazón. No puedes dar con tristeza ni por necesidad. Dios no cosecharás porque Dios no se manipula, hermano. Dios no es manipulable. Si tú siembras en un ministerio arruinado, tú también serás partícipe, pues la cobertura espiritual tuya está en ruina. Si diezmas y siembras en alguien que no prospera,
ni espiritual, ni económicamente tú tampoco vas a prosperar. Si no diezmas, no puedes recibir. Si siembras en una iglesia religiosa, la cobertura de religión te hará cosechar ruina, opresión, porque la religión tiene que ver con opresión, con maldición y con pobreza, religión y ataduras. Si no eres generoso, no puedes esperar recibir. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 al 17. Si tú no eres generoso, tú no puedes esperar recibir, mi amado hermano. Dese cuenta que la prosperidad es algo integral. Por eso es que tercera de Juan, versículo 2, habla de una prosperidad integral. La prosperidad no es solamente dinero, mi amado hermano. Hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero, y la prosperidad tiene que ver con algo integral en la vida de la persona. Si tú tienes una Biblia en tu casa, te invito, lee Deuteronomio capítulo 16, versos 16 al 17. Si tú cobras usura al prestar dinero a tu hermano, no puedes esperar recibir. La transferencia espiritual es cuando tú cobras usura al impío. Si tú no eres dadivoso en la ofrenda, no recibirás. Si no te congregas, no recibes de Dios, pues Él envía su bendición a la congregación. Libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, que baja por la barba de Aarón y hasta el borde de su vestidura. Está hablando de la iglesia, está hablando de los principios, está hablando de cumplir esos principios establecidos en la palabra de Dios. Hermano, pues Él envía su congregación su bendición a la congregación. Si eres apegado al dinero, ni pienses que recibirás. Si no vives en consagración y santo para Dios, cosecharás en sueño, porque realmente no vas a cosechar, veo imposible. Ahora, date cuenta de algo, lo que yo hablé. Netamente, tener dinero no es estar bendecido. Porque si tener dinero es estar bendecido, date cuenta entonces que el narcotraficante sería bendecido, el político sería bendecido, el ladrón sería bendecido, y eso no tiene nada que ver con bendición. Bendición tiene que ver con la llenura, con la plenitud y con estar en conexión con el cielo. Tal vez no recibas porque tienes algún cable pelado haciéndote cortocircuito espiritual en tu vida. Hay muchas personas que tienen cables pelados haciéndole cortocircuito espiritual en sus vidas. Tienen vicio oculto, personas que todavía practican vicios ocultos. Mira esto. Hay gente que tiene que esconderse para poder tomar aguardiente. ¿Por qué te tienes que esconder para tomar aguardiente si supuestamente eres libre? ¿Por qué no lo puedes hacer en público? Porque sabes que está mal. Entonces tienes que hacerlo en oculto. Vicios ocultos, pecados no confesados, pactos no cumplidos, piden prestado y no pagan. Tampoco puedes recibir. Reiteradamente siembra, ofrenda, diezma de lo que te sobra. No puedes disponer del diezmo. No lo tomes prestado, la ofrenda también debe superar el diezmo. La siembra debe ser algo que te duela. Primera de Crónicas, capítulo 21, 24. Claro está, debes aprender a sembrar por revelación, pues si lo haces por emoción, una cosa es revelación y otra cosa es la emoción. Si tú lo haces por revelación, vas a recibir bendición y fruto. Pero si tú lo haces por emoción, vas a ser defraudado, vas a ser despojado. Debes aprender a dar más allá de tus fuerzas y sembrar con propósito y con esperanza. Primera de Corintios capítulo 9, verso 10 al 11. Dios te bendijo, hermano amado, hace muchos años atrás, y esas bendiciones tienen que llegar a tu mano. Reclámale a Satanás que suelte lo que te ha robado. Confiesa la palabra y proclama tu bendición y tu prosperidad. Reventando la maldición. Todavía la hora nos da un poquito más. Reventando la maldición. Debes saber que Dios no te hizo pobre. Vuelvo a repetir, cuando usted nace no nace ni pobre ni rico, nace como un ser humano. La condición en la que usted nace ya es debido al círculo o al ambiente en el cual usted es formado, en el cual usted nació, en el cual usted es criado. Ni atado a sus consecuencias. Génesis capítulo 1, versículo 26. Mire la forma en que Dios hizo al hombre en Génesis capítulo 1, verso 26. En mi cabeza no cabe la idea de un Dios pobre. Somos imagen y semejanza suya. Dios es el dueño del oro y la plata. Ageo capítulo 2, verso 8 y Salmo 24, 1. No puede ser concebido en nosotros la idea de que los impíos sigan gastando lo que es de nuestro Padre y nos pertenece. Nosotros somos llamados a poseer
el hombre se hizo y se hace pobre al olvidarse de Dios. Grábate esto. El hombre se hizo y se hace pobre al olvidarse de Dios. Y mucha gente, cuando Dios medio empieza a bendecirlos con un empleo, con negocios, empiezan a olvidarse de Dios. Debes accionar la palabra, debes poner obra, debes moverte en fe. Esto viene del hebreo on. El hebreo on significa on, que en inglés la palabra on significa prender, accionar. Viene también de la misma vocablo hebreo on, que significa esfuerzo exitoso, capacidad para producir, poder para producir, riqueza y vigor para hacerla. Dios no te quiere en la condición que te encuentras. Tercera de Juan, versículo 2. El deseo de Dios es prosperarte en todo. Del hebreo adar. La palabra hebrea adar es expandir, ser grande, magnífico, amplio. Pues la bendición de nuestro Dios es integral. Durante muchos años estuviste esclavizado a la maldición del pecado en tu vida. Pero la palabra dar significa expandirse. Y en mi mente no concibo gente que tenga 10, 15, 20 años con una Biblia en su mano y no hayan sido expandidos en su vida espiritual, no hayan sido expandidos en su vida material, no hayan sido expandidos en su familia. Hermano amado, maldición en la finanza, estuviste atado a los espíritus de ruina y miseria, pero Cristo te redimió esa maldición. Gálatas 3:13. Durante muchos años estuviste oprimido por el espíritu de pobreza, pero no puedes seguir bajo su influencia, hermano. Es necesario que tú rompas esa influencia, que tú rompas esa maldición y que cambiemos la estructura de maldición que está en esta ciudad. Hermano, ¿cómo es posible que la gente, la mayoría de gente, lo que desea y quiere en la ciudad de Cartaginal es tener un carro de perro calientes en la esquina? Es lo único que aspiran, o solamente un puesto de empanadas. No estoy diciendo que sea pecado, eso es trabajo. Pero la gente dice que aquí no hay fuente de empleo, es que aquí no hay negocios, es que aquí no hay esto, es que aquí no hay aquello, es que aquí no hay lo otro. Mire, hermano, esta tierra es tierra fértil, esta tierra es tierra próspera, esta es la tierra donde Jehová tu Dios te puso. Y donde tú tienes que prosperar a causa de la bendición de Dios en ti. Cierto es, el fin viene, sí, Jesucristo viene pronto, sí. Pero también tienes que ver y notar que la Biblia dice, vivid como si la venida del Señor fuera a ser hoy, pero trabajen como si el Señor fuera a durar 100 años. ¿Qué está queriendo decir esto? Busca primeramente el reino de Dios, toda su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Mire, hermano, Dios no te quiere rico en el cielo, Él te quiere rico acá en la tierra espiritual y materialmente. Él siendo rico se hizo pobre, 2 Corintios 8:9. Jesús venció a la pobreza en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, versículo 11. Debe salir de esa influencia demoníaca. Si no diezma, empieza a diezmar. Si no ofrenda, empieza a hacerlo generosamente. Si no sembraba, hazlo sembrando algo que te cueste. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él prometió que no lo enviaría con las manos vacías, sino que despojaría a los egipcios. Éxodo capítulo 3, verso 21 al 23. Ellos habían trabajado para Egipto durante 430 años. Nunca recibieron su paga. Ni que se fueran a quejar al Ministerio del Trabajo, ni que se fueran a quejar a la oficina del trabajo. Nunca recibieron su paga, fueron ultrajados, vejados, robados. Y como Dios no es injusto, Hebreos capítulo 6, versículo 10, Dios no es injusto para haber visto el trabajo de amor que habéis hecho a los santos, habiéndole servido y sirviéndole aún. Dios es un Dios de retribución, Dios es un Dios de restitución. Les dio gracia y despojaron a los egipcios. Note, ellos no pidieron hasta que Dios no les dijo y les ungió. Éxodo capítulo 11, verso 2. Éxodo capítulo 12, verso 35 al 36. El poseer riqueza es un don de Dios. Es algo espiritual, pues Dios despoja al impío para darnos a nosotros. Ellos enriquecieron a los egipcios, fundaron ciudades, cuidaron sus rebaños, pero los egipcios no tuvieron equidad en cuanto a la finanza con los hebreos. Acapararon solo para ellos, y en ese tiempo los hebreos no recibieron lo que Dios les había prometido, pues estaban sembrando en desobediencia, en tierra estéril, bajo opresión, bajo manipulación. Sembraron por costumbre, bajo el espíritu de desobediencia, al igual que muchos hoy día que siembran bajo manipulación psicológica y no cosechan. Ellos no tenían revelación en cuanto a la siembra, pero Dios vio esa injusticia y les devolvió todo quintuplicado con intereses. Dios tuvo sentido de equidad.
Lo que tú no hagas a otro, lo que tú no quieres que te hagan a ti. Si tú no quieres que a ti te critiquen, tú no critiques a otro. Si tú no quieres que a ti te señalen, tú no señales a otro. Si tú no quieres que hablen mal de ti, tú no hables mal de otros. Eso es así de sencillo. Ya estamos, hermano amado, llegando casi al final del programa. La verdad que hoy ha sido una bendición. Te invito a que el próximo martes tenga tu Biblia en mano, porque aquí está la manutención del ministerio. Como Dios no quería, hermano amado, pobre Israel, salió de Egipto cargando una gran cantidad de alhajas, plata, oro, las riquezas. Notaremos que ellos no necesitaban ni dinero, ni oro, ni prendas, pero Dios los sacó de la ignominia, de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo libre, de ser pobre a rico. Les preparó el corazón para la abundancia, y en el desierto no podían despilfarrar. Esto les enseñaba que dependían de Dios, y lo que queremos enseñarte es a depender de Dios y a tener una buena relación con Dios, a tener, mi amado hermano, una buena estructura de fe, a que fundamentes tu fe, no en ideologías humanas, no en argumentos humanos, sino en lo que Dios dice y en su palabra. Escúchame esto, los israelitas en Egipto no tenían identidad, y mucha gente, hermano amado, no tienen identidad espiritual. Andan de un lugar a otro, fascinados de un lugar a otro, brincando de una iglesia en otra. Aquí sí hay unción, allá no hay unción. Aquí sí está la gracia, allá no está la gracia. Este sí tiene poder, aquel no tiene poder. Eso es no tener identidad, mi amado hermano, y tiene que ver también con la condición de vida que llevan. Pasaron de ser el pueblo de nadie a ser el pueblo de Dios, de vivir como extranjeros a tener su propia nación. Hermano, Dios le dio tanta abundancia a los egipcios que le estaba enseñando el principio de administración. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Dios le mostró que Él era su fuente de provisión. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes, con todas las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros serán llenos. La transferencia espiritual de dinero comienza en Dios. Dios. Bájese de esa mentira que usted da 10 y Dios le va a dar 100, que usted da 100, Dios le va a dar 1000. Eso es una mentira, eso es una falacia, es una trampita cazabobo. Hermano amado, usted aprenda a cumplir los principios de bendición, aprenda a dar por convicción, aprenda a dar agradecido con Dios, y va a ver los resultados y la bendición. Éxodo capítulo 3 versos 21 y 22. El dinero, los impíos lo invierten en vicios, en hacer y patrocinar cosas malas. Pero llegó el momento y el tiempo de la restitución financiera por parte de Dios a su pueblo. Joel capítulo 2 verso 25. En vista de que su pueblo durante años cayó en la miseria, la esclavitud, Dios quería despojar a los impíos, hermano, y dar al pueblo de Israel esa bendición. Éxodo capítulo 12 verso 35 al 36, Eclesiastés capítulo 2 verso 26, donde dice esto. Dice: al hombre que agrada a Jehová, Jehová le da sabiduría, ciencia, paz y gozo, pero al pecador le da el trabajo de amontonar las riquezas para que el justo goce de ellas. Isaías 23:18, 45:14, Isaías 60, 5 al 6, 7, 10 al 13 y 15 al 22. Las finanzas son algo espiritual. Debes creer en la transferencia espiritual de ellas. Deuteronomio capítulo 28, verso 2 al 13. Esto es algo netamente espiritual. Si tú te humillas a Dios, Él mismo se encarga de despojarlos a ellos para darte a ti. Dios nunca te saca para fracasarte. Israel entró en Egipto sin nada y Dios los estableció en Canaán. Pasaron necesidad en Egipto, pero en Canaán Dios los estableció. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? El pecado te maltrató, el pecado te hizo, el pecado casi te mata. Pero vino Jesús, te dio una patria celestial, te dio una identidad, te da un propósito, te habla de redención, te habla de restitución y te habla, hermano amado, de que te ha dado la llave del evangelio del reino. Oiga, de la transformación y de la verdad en ti. Libro de Salmos capítulo 107 versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra tiene que traer sanidad a tu vida, a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Sanar la relación con tu familia, sanar la relación con tus vecinos, sanar tu relación en la iglesia, mi amado hermano, para que puedas ver transformación y cambio en tu vida, para que veas la realidad de Dios empezar a cumplirse en ti. Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 al 11 dice: cuídate de guardar estos mandamientos y de ponerlos por obra. No vaya a ser que cuando entres a la tierra prometida te olvides de Dios, que es el que te ha dado las cosas. La prosperidad
se basa en una actitud de corazón y comienza la transferencia. Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 14. Te estoy dictando estos textos bíblicos para que los vayas estudiando en casa y te des cuenta, mi amado hermano, que Dios está interesado en cambiar la realidad de vida que tú tienes, pero no con la trampita cazabobo que se está utilizando hoy en día. Y ya para ir terminando, toma las llaves de la bendición. En tus manos están las llaves que te abren la puerta de la bendición. No tienes que esperar que venga el profeta fulano de tal, no tienes que esperar que venga el profeta fulano de sutano, no tienes que esperar que venga el apóstol, no tienes que esperar que venga Ana, Carlos, Cas, Duke. No tienes que esperar que venga ninguno de esos a quererte manipular. No tienes que esperar, mi amado hermano, sino que tú empiezas a caminar en propósitos de bendición. Si quieres saber más, te invitamos el próximo martes y el domingo. Ah, no, puedo seguir, me están dando una maratónica de... No tienes que esperar la maratónica tampoco. Tú tienes que tomar la llave de la bendición. Domingo, aquí en la sede del canal, a las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana, estaremos con el Club Bíblico. Estamos llevando un tema que es de mucha bendición y el domingo vamos a hablar de iglesia, teocracia o democracia. Porque resulta ser que en los años 1900, los gringos, que fueron los que nos trajeron el evangelio a nosotros, nos empezaron a enseñar que para poder escoger la directiva de la iglesia tenía que haber una votación, y eso no es bíblico. Según la Biblia hay que ayunar, orar y que el Espíritu Santo es el que escoja, según el testimonio de la persona. Y el práctico del palito. Ah, y el palito, la suerte, la suerte. Y se metió en problema, Y un apóstol. Sí. El que sacara más el palito más. Sí, el que sacara el palito más grande de Pedro. No, así no se escogen. Así no se escogen los directivos de una iglesia. Es más, eso es otra cosa antibíblica, la directiva. La iglesia no trabaja con directiva, la iglesia trabaja bajo guianza del Espíritu Santo. Si usted quiere saber, véngase por los ministerios. Véngase el domingo a las 10 de la mañana, aquí en la sede del canal, sector 7. ¿Casa cuánto? No me acuerdo cuánto. Ajá. Si quieren saber más, próximo martes. Estamos ya casi culminando este seminario. Y el domingo 10 de la mañana, aquí en este sector, aquí en la sede del canal, en Cartanal, para que tú vengas a estudiar la palabra de Dios en el Club Bíblico. Bendiciones de Dios para ti, para la familia, sanidad de Dios sobre tu vida, libertad sobre tu vida y esa palabra de bendición siendo una realidad en ti. Bye, bye. Como lo estabas esperando, llega quien te habla, Pastor Jackson, con su programa Bendiciones, el programa que trae el diseño de Dios para tu hogar, para tu familia, para tu vida financiera y para ti como persona. No te lo puedes perder, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, tu programa Bendiciones. Te esperamos.